Les pongo adrede esto porque no interesa la forma como se los muestren, es lo mismo. Ya, es lo mismo. Ubiquen al mosquito, ubiquen las flechas hacia el mosquito o del mosquito. Miren, del mosquito hacia el humano, ¿qué cosa es? Esporozoito. ¿Estamos de acuerdo? Y hacia el mosquito es el gametocito. Lo mismo. ¿Ya? Solamente para recordar lo que hemos comentado, la cloroquina actuaba en sangre, ¿no es cierto? La mefloquina lo mismo, la quinina igual. La primaquina básicamente en formas tisulares, a nivel de hipnozoitos o a nivel del hígado, pueden preguntarles de cualquiera de las dos formas. Y el artesunato es básicamente a nivel de gametocitos, o sea aquí. ¿Ya? Si quisieran ustedes salvar al mosquito, ¿qué cosa deberían de dar? Al humano, artesunato. ¿Y será importante salvar al mosquito? Van a ver que sí, porque si el mosquito no está infectado, no hay malaria. Entonces fíjense, algo tan tonto, sí funciona. Porque si ustedes dan, digamos, solo mefloquina, están eliminando acá. Pero todavía debe haber gametocitos. El mosquito se sigue infectando. Ustedes no es suficiente con que fumiguen. ¿Ya? También tienen que cortar el ciclo de transmisión. Entonces de ahí que es importante evitar que más mosquitos se infecten. Porque puede haber varios humanos, pero mientras no haya mosquitos infectados, no se transmite. Y a lo revés también. Así haya 1 millón de mosquitos volando a nuestro alrededor, si no estamos infectados, no se van a llevar nada. ¿Ya? El problema no es el mosquito, ¿eh? El problema es la malaria en sí. En el dengue es totalmente diferente. En el dengue, el mosquito transmite a su descendencia el virus. ¿Ya? Por lo tanto, ahí sí hay que fumigar. Ahí sí es fumigación. ¿Ya? No hay otra alternativa. A ver, un paciente febril con gota gruesa positiva para malaria por Plasmodium malariae. Dice, evoluciona tórpidamente con trastorno del sensorio a pesar del tratamiento correcto. Probablemente se trate de la especie. ¿Qué especie será? Si pensábamos que era malaria, le hemos dado un tratamiento correcto y no ha evolucionado favorablemente como debería ser, sino muy por el contrario, ha habido trastorno del sensorio, que eso es casi patrimonio del falciparum. ¿Cómo se llama esa especie? Plasmodium naulesi. Ese es el comportamiento del Plasmodium naulesi. Y es muy probable que sí lo tengamos en nuestro medio, ¿no? Ha habido cosas que decíamos no tenemos, pero en realidad sí están ahí. Si les digo, por ejemplo, que la leishmaniasis visceral lo reporta Brasil en cantidades importantes, lo reporta Bolivia, qué raro, el Perú no lo reporta. Debe haber en el Perú también, ¿no? Quizá están pasando sin diagnóstico, ¿no? Sin diagnóstico. El hantavirus, que se decía que no había, ya aparecieron incluso con casos letales en la ciudad de Iquitos. Ya, o sea, y las condiciones para que exista el hantavirus están ahí. Los roedores están ahí hace muchísimo tiempo. O sea, la situación es que quizá no se esté diagnosticando como debe ser, pero sí tenemos el problema, porque obviamente para las enfermedades de este tipo las fronteras pues es una broma, ¿no? O sea, eso es para situaciones de personas, pero en caso de enfermedades de este tipo no. Ya, la cosa va más o menos así, no se olviden de esta característica del naulesia, ¿ya? Nuevamente solo para que recuerden, ¿no? Gotas gruesas similares, ¿ya? Similares. Los primeros reportes fueron pues, como si fuese algo que hubieran descubierto, no sé, ¿no? Porque el Plasmodium naulesi ya se conocía, pero se consideraba que solamente infectaba primates no humanos. Hoy en día ya se ha demostrado de que es posible que infecte, obviamente, al humano, incluso con problemas serios, ¿no? Es el antimalárico con efecto predominantemente gametocida. Esa es la pregunta que les comentaba. ¿Cuál es? Así es. Así tienen que conocer los antimaláricos. No se trata de que tengan una lista y se pongan a memorizar porque no le van a encontrar sentido. ¿Ya? ¿Están de acuerdo todos que es artesunato? Sí, ¿no es cierto? Ya. No hay nada que discutir. En el tratamiento antimalárico en una gestante con malaria falciparum. ¿Cuál es el tratamiento antimalárico en una gestante con malaria falciparum? En general. Estamos hablando obviamente del Perú, si no nos dicen otra cosa, ¿no es cierto? Mefloquina más artesunato si en caso ya, vayamos primero, es un adulto que no es gestante, ¿está bien? Para que nos ubiquemos. Si estaba en la cuenca amazónica le dábamos mefloquina más artesunato. Si, bueno, cloroquina primaquina es para Vivax, no entra a tallar, ¿no? Sulfadoxina piremetamina más artesunato era también para falciparum, pero que era proveniente de la costa norte. ¿Estamos de acuerdo? Atobacuna provanil, hemos dicho en el Perú no lo tenemos. Ya, quinina más clindamicina era para las formas severas.
Alguien me dirá, pero aquí no me especifican si la gestante en qué estado está. O sea, es un cuadro severo, es un cuadro leve. Por norma, toda gestante infectada con Plasmodium falciparum es severo y se debe tratar como severo. ¿Ya? Si no, nos gana, así de simple. Y él hace cuadros muy similares a lo que es un síndrome HELLP, igualito. ¿Ya? Con óbito fetal y todo lo demás. Y le instalas todo el tratamiento debido, igual se muere. Y es una pena. Entonces, gestante diagnosticada de malaria falciparum debe de ser tratada como si fuera un cuadro severo. Entonces, ¿qué cosa van a elegir? Quinina más clindamicina, ¿ya? Quinina más clindamicina. Cuando ustedes usan quinina, deben de tener cuidado, ¿ya? Deben de tener cuidado, porque si lo dan alegremente y dicen ya solucioné el problema, me voy a dormir, el paciente o la paciente también puede fallecer incluso. Produce cuadros de hipoglicemia importantes. Se tiene que administrar dextrosa, ¿ya? Muchas veces incluso bolos de dextrosa al 33% para evitar la hipoglicemia, ¿ya? La quinina produce eso. Hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. Son las cosas que quizá les puedan preguntar, porque en realidad las dosis exactas, la forma como se infunde, son cosas que no tienen mucha trascendencia en realidad en un examen, ¿ya? Pero esas cosas como conceptos generales sí. Tengan cuidado entonces la quinina con la hipoglicemia, hay que tener mucho cuidado. Claro que cuando uno, no vamos a decir se vuelve experto, sino se le hace rutina atender estos casos, como que ya pues en automático coge su dextrosa, coloca, ¿no? Pero en realidad hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ya. En el caso de la gestante, ahí está, quinina más clindamicina, ¿ya? La quinina, bueno, aquí solo para que se den cuenta, ¿no? Que haya esquemas armados en miligramos por kilo, tratamiento 7 días, ya en general, la clindamicina se da 5 y la quinina en total 7, el tratamiento completo es 7 días. Para Plasmodium falciparum podríamos decir complicado, y fíjense que los niños menores de 6 meses también se considera como malaria severa, gestantes, niños menores de 6 meses. Ahora, si es una malaria cerebral, obviamente sí. ¿Y cómo se presenta una malaria cerebral? ¿Han visto ustedes casos de meningitis bacteriana o meningitis por TB, ¿no es cierto? Exactamente igual. Obviamente aquí cuando viene una persona con trastorno del sensorio, inconsciente, ustedes evalúan meninges, etcétera, y pueden llegar a esa conclusión. Pero en una zona endémica, ese solo acto de tener ese tipo de paciente para ustedes es malaria cerebral hasta que se demuestre lo contrario. Y es más, tienen que iniciarle de inmediato tratamiento. O sea, no pueden estar filosofando, debe ser MEG-TB. Está bien, puede ser, pero lo primero es malaria cerebral. Le dan tratamiento y lo sorprendente es cómo se levantan, rapidito. De lo que estaban a punto de morirse hay una recuperación extraordinaria, ¿ya? De ahí que es importante sospecharlo. Y hay muchas otras cosas más, ¿no? Se requiere personal que lecture muy bien la gota gruesa, ¿ya? Acá siempre hemos tenido ese tipo de problema. Pueden ser expertos en muchas cosas, pero ni tomar la gota gruesa saben, ¿ya? La gota gruesa no se puede tomar de la muestra del hemograma una gotita y colocarlo. Eso es lo que habitualmente hacen. La gota gruesa es de sangre capilar, ¿ya? Del dedo hay que sacar. Tiene toda una técnica, ¿no? Que bueno, no va a ser nunca motivo de examen, pero sí es importante saberlo. Si uno no hace lo que tiene que hacer, puede salir negativo y a uno le puede falsear los datos, ¿no? Hay que tener cierto cuidado. Muy bien. Es una infección mixta, dice, mixta, por malaria, o sea, es decir, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Les había comentado que esto no es raro encontrar, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes esquemas de tratamiento sería el más correcto en un paciente procedente de Ucayali? Ucayali no está en la costa norte, está en la cuenca amazónica. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y han ustedes detectado, o el laboratorio les ha informado, que están presentes tanto Vivax como Falciparum. De antemano les digo, la mefloquina que se usa para el caso de Falciparum se puede usar también para Vivax y va a funcionar. Pero a lo revés no, la cloroquina del Vivax no le va a hacer ni cosquillas al Falciparum.
Pero hay una situación. Ustedes saben que el Vivax hace formas latentes a nivel hepático. Por eso es que se usa primaquina, cosa que el falciparum no hace. Entonces, con esas salvedades, ¿qué cosa harían ustedes? Le dan tratamiento para Plasmodium falciparum y le agregan ¿qué? Más primaquina. Exactamente, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que hacer. Y si el paciente está un poco deteriorado, probablemente usen el esquema, ¿no? para malaria severa. Y no conformes con eso, porque los exámenes de laboratorio no salen en minutos, demoran algunas horas. Recomendable, de una zona altamente endémica, incluso para leptospira también hay que iniciar. Y yo les diría hasta para riquecias. Así debería ser, porque hay sorpresas. ¿Hay riquecias en el Perú o no? O solamente en las montañas rocosas, ese tipo de cosas. Sí hay riquezas en el Perú. Hoy día les he traído evidencia para que lo chequen al último. Ya, se los voy a mostrar nada más. ¿Cuál sería aquí la respuesta entonces? Mefloquina más artesunato. Esto nos va a eliminar la malaria falciparum y también Vivax, pero no va a actuar sobre las formas quiescentes a nivel hepático. Entonces para eso le agrego primaquina. ¿Ya? Muy bien. Aquí está lo que hacemos, ¿no? El artesunato, ¿ya? La mefloquina y obviamente hay que agregarle la primaquina para eliminar del total las posibilidades de que hayan ifnozoitos a futuro, ¿no? Malaria mixta. Como les vuelvo a repetir, más que estar acordándose días exactos, más que estar acordándose miligramos por kilo, eso no sirve, tienen que acordarse los conceptos. Los conceptos es importante, con eso van a responder la mayoría de las preguntas. Dice, ¿cuál de los siguientes antimaláricos ha demostrado eficacia en cortar prontamente el ciclo de transmisión durante un brote epidémico? ¿No? Ahora la cosa está clarita, ¿no es cierto? No lo hemos mencionado, pero la cosa es clara. ¿Por qué? Porque manejan el concepto. Es lógico, si yo evito que más mosquitos se infecten, no va a haber ciclo de transmisión. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien, doctores. Es motivador escucharlos. Justo lo que no deben de olvidarse, ¿no? ¿Qué cosa está acá? Los gametocitos. Ahí actúa el artesunato. Y como actúa ahí, el mosquito ya no se infecta, puede picar a la persona, pero ya no lleva nada, por lo tanto ya no transmite. Corta el ciclo de transmisión. Muy bien. Ahí está la pregunta que vino en el examen. Dice, ¿la resistencia al tratamiento antimalárico se considera siempre y cuando? ¿Cuál era la respuesta? Que el nivel de parasitemia no disminuye por debajo del 25% a las 48 horas. Así, literalmente. ¿Ya? Literalmente. La alternativa B. Acá hay otras cosas, ¿no? Dice, aparece ictericia, se agrega plaquetopenia. De repente podríamos aprovechar la pregunta para dar un retoque nada más a las características de las especies que hemos comentado. La que puede producir algo de plaquetopenia y elevar las transaminasas es Vivax, aunque no lo crean. La más anemizante es Vivax, no es falciparum. ¿Ya? Ténganlo presente. La que más te puede dar gota gruesa negativa es falciparum, por otro fenómeno importante. ¿Ya? Es tan amplio el tema de malaria que es imposible que hablemos de todo. ¿Ya? Así es simple, es imposible. Sin embargo, esos puntos me gustaría que lo recuerden. Acuérdense, la más anemizante es Vivax, no es falciparum. La que puede producir plaquetopenia, y es justo una forma de nosotros recordar y poder hacer una discriminación entre cuál de los tipos de malaria estamos enfrentando, es también Vivax. Eleva transaminasas, no, pues no lo eleva como las hepatitis, ¿no? Pero eleva de 3 a 5 veces su valor normal, también es Vivax. Sin embargo, los cuadros aparatosos los produce falciparum. Ya, ¿por qué falciparum puede dar cuadros o gotas gruesas negativas aún en cuadros severos? Por una sencilla razón. Hay dos fenómenos que son en realidad equivalentes. El mismo fenómeno fisiopatológico puede definirlos a ambos. Es el fenómeno de adherencia, así se llama, ¿ya? Fenómeno de secuestro también le llaman. Son muy equivalentes, prácticamente hablan de lo mismo. ¿Qué cosa significa esto? Que los glóbulos rojos parasitados se adhieren al endotelio, se pegan al endotelio y producen una disfunción endotelial.
Si por ejemplo eso se produce a nivel de los capilares del cerebro, obviamente va a producirse la malaria cerebral. Cuando eso se produce a nivel de los capilares o de los vasos renales, puede producir insuficiencia renal. Y así, dependiendo del lugar. Ya, este fenómeno de adherencia o de secuestro, que tiene que ver con, literalmente, como dice, adherirse esos hematíes parasitados hacia el endotelio, produciendo la disfunción endotelial, obviamente hace que la gota gruesa salga negativa, porque no está circulando los parásitos en sangre, sino están adheridos al endotelio. Entonces, cuanto más severo es el cuadro en Plasmodium falciparum, es probable que también salga negativa la gota gruesa. Entonces, no se les ocurra, he descartado al 100% malaria porque la gota gruesa salió negativa. ¿Ya? O sea, hay que tener presente eso. A veces empíricamente hay que dar el tratamiento y resulta. ¿Ya? Muy bien. No se olviden de esto, ¿ya? No se olviden lo que hemos comentado. La resistencia es importante. ¿Qué cosa estamos mostrando aquí? Personas que entran a zonas donde hay malaria, zonas endémicas, y vienen y te dicen, doctor, doctora, yo quiero irme de viaje, quiero saber qué debo de hacer para que no me dé malaria. Entonces, y generalmente vienen y te dicen, quiero la vacuna, ¿no? ¿Dónde colocan la vacuna? La vacuna no está disponible, no tenemos vacuna hoy en día. Hay ensayos clínicos que están probando posibilidad de vacuna, pero hoy en día todavía no tenemos una vacuna a la mano. Lo que se hace es profilaxis, que no quita el riesgo, disminuye el riesgo de adquirir malaria en estas zonas. ¿Ya? Entonces ahí se puede usar desde cloroquina, dependiendo de la zona. Les pongo el ejemplo, digamos van a ir a la selva del Bajo Urubamba, esa que está hacia Camisea, donde única y exclusivamente hay malaria vivax, ahí van a tomar cloroquina. ¿Ya? Si van a ir a una zona, digamos, donde exista Plasmodium falciparum, tendrán que usar mefloquina como profilaxis. ¿Ya? Doxiciclina es una muy buena alternativa. Algunos sugieren atovaquona provanil, sobre todo en zonas del Asia, en zonas del África, ¿ya? Por el patrón de resistencia que existe de la malaria. Ahora, ¿cómo se va a tomar esto? Se toma desde una semana antes hasta 4 semanas después de haber salido de la zona. No se toma solo cuando están ahí, ¿ya? Entonces, eso hay que ultra recomendarles a los viajeros, porque entran, se protegen, salen de la zona, están emocionados con todos los recuerdos que han traído y se olvidan de que tienen que seguir tomando. Y, o sea, puede no resultar la profilaxis. Una semana antes de entrar, durante toda la permanencia y hasta 4 semanas después de haber salido. O sea, un mes entero tiene que completar después de haber salido de la zona. No se toma diario, se toma 1 por semana. ¿Ya? 1 por semana se toma. Una tableta por semana. Sí, una tableta por semana. ¿Perdón? Así es. Una semana antes de ingresar, durante la permanencia y hasta 4 semanas después de haber salido. ¿Ya? La cosa es más o menos así. Y créanme que de ese tipo de cosas preguntan. ¿Ya? He encontrado hasta preguntas hasta en el examen MIR, así de esos detalles tan sencillos, ¿ya? De cómo debe de tomar y etcétera. Pero la cosa más o menos va por ahí. Entonces, pueden usar cloroquina, ¿ya? O doxiciclina, dependiendo si es malaria vivax, la zona donde están yendo. Pueden usar mefloquina, ¿ya? O también doxiciclina, está aprobado para falciparum, ¿ya? Más o menos es lo que más se usa. Pero yo les sugeriría o indiquen cloroquina o indiquen mefloquina, que es lo más estandarizado. ¿Ya? Es lo más estandarizado. Bien, acá dice qué fármaco se utiliza como primera elección. Primera elección. ¿Ya? A eso voy. O sea, uno tiene que tener las ideas bien claras. Primera elección en la profilaxis del paludismo por Plasmodium falciparum resistente a cloroquina. Así es, mefloquina. Claro, alguien diría doxiciclina, había doble respuesta. No, primera elección, dice. Y es mefloquina. ¿En gestantes se puede usar? La respuesta es sí, sí se puede usar en gestantes también. Solo con la primaquina tengan cuidado cuando hablamos de gestantes. A ver, ahí está, pregunta Mir, vamos a ver. Dice paciente que acude a urgencias con fiebre, tiritona, le hablan a esa sensación que acompaña al escalofríos, ¿no? Escalofrío es la sensación que siente el paciente y la tiritona es como tú lo ves, ¿ya? Dice que tiene fiebre, tiritona, escalofríos. ¿Han visto alguna vez a un paciente con malaria? Así con... Ya van a ver algún día. Ya van a ver.
No es nada agradable. Y peor aún, no es agradable que te dé a ti. Ya, yo no tengo esa suerte, a mí sí me ha dado más de una vez. Y es bravo, de verdad es bravo. Y la cloroquina es más sanguinario que la misma enfermedad todavía, de verdad. Por eso es que la gente a veces abandona el tratamiento. Ya, epigastralgias, o sea, es bravo. Cefalea, náuseas. Pero bueno, ¿qué se hace? Bueno, aquí no se trata de hablar de mis experiencias, vamos a desarrollar esto. Dice, paciente que acude a urgencias con fiebre, tiritona y escalofríos. Dice, hace 3 meses viajó a Kenia. ¿Ya? En la exploración encuentra una gran esplenomegalia. Eso es importante, ese es un dato importante de malaria. ¿Ya? Ese es un dato importante de malaria. Incluso puede haber ruptura espontánea de vaso. ¿Ya? Puede haber ruptura espontánea de vaso. O a veces se desconfigura tanto esos sinusoides a nivel de vaso que puede haber inmunosupresión simplemente por eso. O sea, es como una asplenia funcional, ¿ya? Como que le hubieran hecho una esplenectomía al paciente igual, ¿ya? Justamente por cuadros repetitivos de malaria, sobre todo Vivax, ¿ya? Sobre todo Vivax. Acuérdense, falciparum no hace formas a nivel de hígado, ¿no? No hace esas formas. Dice taquicárdico, ¿ya? Obvio, taquipneico, auscultación cardiopulmonar normal, entonces dejamos de pensar de que se trate de un problema cardiopulmonar, ¿no es cierto? Dice en la analítica destaca trombopenia. ¿Se acuerdan lo que les había comentado? ¿No? La trombopenia, ¿de dónde era? Generalmente era Vivax. Y el leucocitosis moderada, ¿ya? Leucocitosis moderada. Acá hay otra cosa además, dice que ha entrado hace 3 meses. ¿Ustedes se acuerdan? La que puede permanecer en hígado por mucho tiempo es Vivax también, ¿ya? Vivax. Fíjense, o sea, cómo los conceptos nos orientan al diagnóstico. Dice que le hubiera recomendado a este paciente antes de ir a Kenia. Primero analicemos las alternativas. Si algo le voy a recomendar es porque algo estoy pensando. ¿En qué estoy pensando? En malaria, ¿no es cierto? Creo que estamos de acuerdo. Además ya hemos dicho, persona con fiebre que venga de una zona endémica, primero es malaria, lo demás es después. Dice potabilizar el agua y no ingerir alimentos precocinados. ¿No es cierto? Porque en realidad no está relacionado a la ingesta de alimentos la posible patología que tiene. Dice mefloquina 1 semana antes a 4 después del viaje. Esa sí es una alternativa. Alguien me dirá, pero esto es para falciparum. Vamos a ver, sigamos. Dice el otro, mefloquina 2 semanas antes a 3 después del viaje. No tiene nada que ver, no es la forma de tomar, ¿no es cierto? Dice Dapsona 1 semana antes a 3 después del viaje, queda atrás. Y la otra dice cloroquina 1 semana antes a 4 después del viaje. Alguien me dirá que existe 2 alternativas posibles y como el paciente tiene aparentemente Vivax, esto le debe indicar. Con eso me dirían, o sea que ustedes suponían, habían visto en el futuro y sabían que le iba a dar Vivax. Cuando Kenia es una zona del África donde existe, ¿qué existe? Falciparum. No le van a indicar que tome cloroquina, ¿o no? ¿O no me dejo entender? ¿No es cierto? Tienen que darle mefloquina, obligado. Es como que fuera Iquitos, no le van a decir toma cloroquina. Claro, en Iquitos le puede dar Vivax también. Pero lo que le deben indicar, ¿cuál es? Así es. Entonces tengan presente eso. ¿Ya? Obviamente no siempre va a ser Kenia, ¿no? Puede ser de repente Costa de Marfil, qué sé yo. Muy bien. ¿Se entiende, no? Se entiende la cosa. Muy bien. Suficiente si se entendió entonces. Va a haber otros momentos para seguir hablando de malaria, tengan la seguridad, todavía se va a hacer epidemiología en algún momento, se va a hacer epidemiología de las enfermedades transmisibles, ¿no? Y vamos a seguir hablando de otras características, ¿ya? Pero más o menos la parte clínica, eso era lo que quería que recuerden. Si quiero resumir, entonces, en el Perú hay 2 formas importantes, Vivax y Falciparum, ¿ya? Falciparum, la que más problemas nos puede traer con los pacientes, Vivax, la más prevalente, ¿ya? La que más morbilidad produce es Vivax y la de más alta letalidad es Falciparum. ¿Ya? No se olviden el tratamiento en la cuenca amazónica, mefloquina más artesunato, en la costa norte, sulfadoxina piremetamina más artesunato siempre, en ambas zonas, para las formas severas, complicadas, quinina más clindamicina. Y en el caso de Vivax no hay ningún problema, cloroquina más primaquina. Eviten la primaquina en las gestantes, postérenlo para después de el parto. Sencillo, eso es todo lo que tienen que acordarse. Y el vector más importante en Vivax, pseudopuntipennis, y en
Falciparum, el Anopheles darlingi. ¿Ya? Son las cosas que hay que recordar. Son las cosas que hay que recordar. Sí, sí, sí. Los Plasmodium que se ha comentado es más que todo con Falciparum. Sí, es más que todo con Falciparum. Pero eso es por otra situación, ¿ah? No es por deficiencia de enzimas, básicamente, es por otra cosa. Pero también sí, sí es parte de lo que se tiene que saber. Dengue. ¿Por qué empiezo con el mosquito? Porque todavía en la televisión nos siguen diciendo el mosquito que transmite la fiebre amarilla también transmite el dengue. Falso. Este mosquito única y exclusivamente transmite dengue, no transmite la fiebre amarilla. ¿Ya? Que quede claro, ¿ah? Ustedes no pueden pensar así. El Aedes aegypti no transmite fiebre amarilla, al menos en Sudamérica y obviamente el Perú ahí. Quizá en algunas partes del continente africano, ¿ya? Pero el Aedes aegypti se ha especializado prácticamente en transmitir dengue, ¿ya? Dengue. ¿Por qué les muestro el mosquito? Para que quiero que recuerden algunas características. Esto quizá podrían hasta en salud pública preguntarles porque es un problema latente en nuestro medio. Cada cierto tiempo, en épocas de verano, dengue, 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 sobre todo en los conos y en el cono norte, ¿no? Fundamentalmente Comas, Independencia son zonas potenciales de desarrollar dengue. Ya, acá quiero que vean algunas cosas. Vamos a bajar el volumen. Ese es el mosquito. Síganlo. ¿Ya? El Aedes aegypti, fíjense, se alimenta habitualmente de los humos de las plantas, pero también puede ser hematófago. ¿Ya? Apenas sale el mosquito, eclosiona, a las horas ya puede aparearse, el apareamiento es en el aire, no intenten esto, doctores, ustedes no están capacitados para eso. ¿Ya? Y luego deposita los huevos, al igual que en el caso de la Anopheles, en recipientes y cuerpos de agua, ¿ya? Y a diferencia de la malaria, que necesita cuerpos importantes de agua, como estanques, riachuelos, etcétera, en el dengue es diferente. Necesita una lata de conserva vacía con alguito de agua, floreros. O sea, nosotros criamos al Aedes aegypti, eso está escrito. Ya, entonces coloca los huevos en una zona casi en la orilla del agua, ¿ya? Como ven ahí, aquí está la superficie del agua. Y por capilaridad arrastran la humedad y se van sumergiendo de poco a poco. No los deposita directamente en los recipientes. Entonces, esto es lo que hace el mosquito, ¿ya? Y se acuerdan de las fases que tenía el Anopheles, es muy parecido. Por eso les decía, si recuerdan del Anopheles, van a recordar también de la Aedes aegypti. Ahí están los cuerpos de agua, ¿no? Fíjense, revisen incluso en vuestros alrededores cuando vayan, si es que van por las zonas que hemos comentado, y sean observadores. Entonces miren, salen inicialmente las larvas, se parecen, ¿no es cierto? Igualito al caso pero ¿cómo se disponen? No se disponen en forma paralela, mire lo que les decía. O sea, ustedes ven eso y ya pueden decir, esto no es Anopheles, esto es otra cosa. ¿Ya? Son pequeños detalles, ¿no? Entonces, estas larvas, ya, que fíjense que son un montón, son pequeñas, pero sí se llegan a distinguir. Se llegan a distinguir. Esas se van a transformar en ¿qué? ¿Cuál era el siguiente estadio? Lo que están viendo ahí. Pupa, ¿no es cierto? Una pupa agresiva están viendo ahí. ¿Ya? Y estas pupas van a dar paso a los adultos, ¿no? Con la diferencia de que el Aedes aegypti sí transmite a su descendencia el virus, cosa que el Anopheles no hace. Por lo tanto, no existe Aedes aegypti que sea amigo. Todos son potenciales transmisores del dengue. ¿Ya? Vamos a dejar que termine de salir. Ahí está. No, y sale el adulto, con todas las características propias. ¿Ya? El ciclo, si se han dado cuenta, pueden hacer una extrapolación, es parecido a lo que pasa con el Anopheles.
La diferencia está en los cuerpos de agua, básicamente, ¿no? Y siempre ha sido un problema. Fíjense, esto año tras año, independientemente del lugar, a veces con brotes importantes en todo el continente, el dengue está presente, ¿ya? Yo recuerdo de hace algunos años, y esta es una lámina de hace algún tiempo ya, bueno, así se fueron reportando 3.000 casos en tal país, 110 casos ya empezaron aquí, 12 casos en el otro, y esto ha ido incrementando, y todos los países sacaban noticias así, miren, ¿no? Del dengue, el dengue. Entonces hay que tener presente el último, digamos, la última epidemia importante que hemos tenido, bueno, el año pasado, o este año incluso, todavía en Ucayali, ya el mismo serotipo que hizo trizas a Iquitos un año anterior, es el serotipo 2, variante asiático-americana, ya, con alto riesgo de letalidad, ha habido casos letales también, y que hay que tenerlo presente siempre, ¿no? Son los que han estado circulando. Hay 4 serotipos de dengue, ¿ya? Para empezar, es una enfermedad obviamente viral, ¿ya? Transmitido por el Aedes aegypti, ya lo han visto. Hay 4 serotipos, ¿ya? Los 4 serotipos circulan en el Perú, ¿ya? En Lima el dengue 3 ya ha estado presente en algún momento, es importante saber eso, ¿ya? Y hay formas, lo que antes se le llamaba clásicas y hemorrágicas, en realidad este término ha cambiado, ¿ya? Ya no está bien decir dengue clásico y dengue hemorrágico, ¿ya? Esa clasificación, no por capricho, sino por una situación mucho más funcional, tanto del manejo de pacientes como del control del brote, ha cambiado a dengue con y sin signos de alarma, dengue complicado, o severo, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, ya olvídense del dengue hemorrágico, del dengue clásico. Entonces, miren, está relacionado justamente, por lo que han visto en ese pequeño video, al crecimiento desordenado, sobre todo de ciudades importantes, ¿ya? Lima es una ciudad que tiene esas características, ¿ya? Si hablamos de Sudamérica, hablamos de Buenos Aires, por ejemplo, ¿ya? Buenos Aires, como saben, es por lo menos 4 o 5 veces más que Lima en tamaño, es una barbaridad en territorio. Ya, Iquitos es una población que también por sus características climatológicas y hay zonas donde no están tan bien urbanizadas que hace que sea propicio que el vector esté presente. Fíjense, lo que estamos mostrando aquí es por lo que han visto, o sea, los cementerios es un foco donde se ha demostrado hace mucho tiempo que ahí generalmente nacen los brotes. La gente deja sus flores con agua en esos recipientes y ahí se crían los vectores. Ya en Comas, el brote importante que hubo, esa vez que circuló el dengue 3, nació alrededor del cementerio. Y justamente era debido a eso. Ha sido justo alrededor del cementerio. Y justo debido a eso. Fíjense cómo los 4 serotipos ya han circulado. ¿Ya? Y obviamente donde circulan permanentemente los 4 serotipos es en Loreto. Es una zona de alto riesgo. Para casos severos, obviamente. Existe un fenómeno llamado de inmunoamplificación, que si bien es cierto lo han puesto en algo de debate, pero en realidad sigue vigente. ¿Qué significa? Que cuando yo hago dengue por uno de los serotipos, para ser ordenados, digamos que a mí me dé dengue 1, entonces mi organismo reacciona formando anticuerpos contra dengue 1. Por lo tanto, estoy protegido del dengue 1 quizá de por vida. Pero esos mismos anticuerpos que me protegen del dengue 1, por ser anticuerpos heterófilos, me predisponen a formas severas para los otros serotipos. ¿Ya? Eso se llama inmunoamplificación. Entonces, si por mi mala suerte ingresa otro tipo de dengue, digamos dengue 2 o 3 o 4, simplemente adquiero la enfermedad y por el fenómeno de inmunoamplificación estoy predispuesto a hacer cuadros mucho más severos que el que inicialmente tuve. ¿Ya? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Siempre va a estar relacionado a cuerpos de agua. Miren cómo, lo que les decía, pueden ser latas vacías, ya pueden ser juguetes, ¿no? Botas de plástico, tinajas de barro, qué sé yo, bebedores para los animales, ladrillos huecos, o sea, hasta a veces en las hojas, en las mismas plantas, en la disposición de las hojas, ahí puede ser suficiente para que sea un criadero. Y obviamente si colocan tanques, como en este caso, para abastecer de agua, peor aún. Entonces, obvio que está relacionado al crecimiento desordenado. El reordenamiento del medio ambiente es algo fundamental en el caso de dengue.
No sirve fumigar si tú no has hecho un reordenamiento del medio ambiente, porque fumigas y al día siguiente otra vez están ahí los vectores. ¿Ya? Primero se tiene que eliminar todo esto y después puedes fumigar. ¿Ya? Existe un índice llamado índice aédico. El índice aédico no es otra cosa que tú te pongas a visitar las casas y en cada casa determines si está o no presente el vector. Del total, del 100% de casas visitadas, ¿en qué porcentaje has encontrado el vector? Ese es el índice aédico. 5% más a fumigar, no puedes esperar más. ¿Ya? Ese es el índice aédico. Bueno, el periodo de incubación, ¿se acuerdan? En el caso del anófeles hablábamos de 12 días más o menos, o perdón, del ciclo del vector, ¿no? Del vector, del ciclo de vida. Miren, es algo parecido, por eso hay una analogía muy similar. No es lo mismo, obviamente, ¿no? No es lo mismo. Entonces, en el periodo de viremia es posible transmitir. O sea, viene el mosquito, pica y puede transmitir cuando el paciente está con viremia. Pasa la viremia, o sea, no hay virus nadando en sangre y simplemente ya no puede transmitir nada, así te picaran. Pero acuérdense que el mosquito se lleva el virus y transmite a su descendencia. Los nuevos Aedes aegypti que nazcan van a aportar ya el virus y pueden transmitir. De ahí que se tiene que eliminar todo tipo de virus porque son potencialmente peligrosos, ¿no? Fíjense lo que habíamos comentado, esto es importantísimo para lo que es la temperatura. Hay veces que te dicen, estoy sospechando, doctor, en dengue, interconsulta, y tiene 25 días de fiebre, ya no es dengue. Ya, el dengue tiene un corto periodo de pirexia, ya se habla de hasta 7 días, ¿no? Pero no puede ser 10 días, 15 días, 20 días de fiebre. No es lo habitual, tendría que ser algo extremadamente raro y bajo algunas circunstancias de repente, ¿ya? Pero la cosa más o menos va ahí. Entonces son un periodo de apirexia pasado los 4 o 5 días donde obviamente ya no va a existir la fiebre y sí más bien se va a presentar el periodo de las complicaciones. Ya más o menos llega hasta finalizar el 6.º día, incluso el día en que se puede presentar el síndrome de Shock por dengue, donde puede fallecer el paciente, y obviamente quienes fallecen están ahí. De ahí que al 7.º día se puede dar de alta al paciente. Eso también es una situación importante. Si tú has internado un paciente porque tenía signos de alarma, lo observas, lo tratas, lo hidratas, ¿ya? No hay tratamiento específico, obviamente, porque es virus, ¿ya? El 7.º día le puedes dar de alta, ¿ya? Porque ya el riesgo prácticamente ha pasado. Cuando ustedes quieren hacer el diagnóstico, fíjense, si quieren aislar el virus, tendría que ser durante la viremia. O sea, cuando lo captan tempranamente, esto casi no se da, ¿ya? Eso casi no se da. Las manifestaciones clínicas con alteraciones importantes, vuelvo a repetir, pasado el 3.er día y antes de completar la semana. Esos días son críticos. Muchos pacientes llegan a la unidad de cuidados intensivos. Y peor aún, si está coinfectado con algo más. Y vuelvo a repetir aquí nuestra amiga leptospira, que no nos deje en paz. En zonas endémicas es un problema la leptospira. La leptospira aquí, cuando ven casos, son cuadros más o menos entre leves y moderados, ¿ya? Pero en zonas de alta endemicidad hay las formas severas o la forma pulmonar, por ejemplo, que es altamente letal, ¿no? Que acá casi no vemos, felizmente. ¿Ya? Esto es más o menos para que tengan una idea, sobre todo de la fiebre. No esperen mucho tiempo, digamos, tiempos prolongados de fiebre, eso no va a haber. Y si quieren aislar el virus, tiene que ser al inicio, ¿ya? Al inicio. Ahora, ¿cuál es el problema de la clasificación anterior? La clasificación anterior les hablaba de dengue clásico y les hablaba de dengue hemorrágico. Ya, el problema es que los criterios para dengue hemorrágico, que eran 4, se hacían en el tiempo, no se presentaban en un momento. O sea, yo al final de la evolución tenía que sumar 4 características para decir, ajá, ese paciente que se murió era dengue hemorrágico. O sea, no podía hacer el diagnóstico en el momento, ¿ya? O a veces sí, pues, ¿no? Dependiendo. Entonces no era una clasificación funcional para poder trabajar bien. Hoy en día eso se ha cambiado y creo que todos los que hemos visto dengue estamos plenamente de acuerdo, es la mejor clasificación que puede haber. Es mucho más simple, ¿ya? Pero sí la que más puede servir. La otra tenía criterios de diagnóstico. Si las plaquetas no bajaban a menos de 100.000, no cumplían los diagnósticos de dengue hemorrágico, así se hubiera muerto. Y eso, o sea, eso te confundía. ¿Ya? Dengues clásicos que se morían y dengues hemorrágicos que se iban caminando. Entonces no había una correlación exacta. Ahora eso ha cambiado, ¿ya? Y esta es la clasificación, digamos, que más nos importa. Ya, el dengue sin signos de alarma y con signos de alarma. Eso es lo que tenemos que nosotros recordar. Así tenemos que clasificar al dengue, así es simple.
¿Tiene o no tiene signos de alarma? Nada más. ¿Ya? ¿Qué cosa le vamos a llamar signos de alarma? El dolor abdominal. El dolor abdominal es un signo muy, muy importante porque nos indica extravasación de plasma hacia la cavidad peritoneal. Está haciendo ascitis en poco grado quizá, pero es un signo importante de severidad del dengue. ¿Ya? El dolor abdominal es importante. Vómitos persistentes, ¿ya? Todo lo que vean asociado a edema también les debe llamar la atención. Si hay signos hemorrágicos, con mayor razón. ¿Ya? Si hay tendencia a la letargia o en todo caso a la agitación psicomotriz también. ¿Ya? Una persona con dengue sin signos de alarma vendría a ser una persona adulta, generalmente adulta joven, que viene por fiebre obviamente, con esas características, con mialgias, con artralgias, quizás un rash, pero no tiene ningún otro problema más. ¿Ya? Esos pacientes se tienen que manejar de forma ambulatoria. No se les ocurra internar a un paciente con dengue sin signos de alarma. ¿Ya? ¿Y qué cosa le van a dar de tratamiento? Hidratación, de preferencia vía oral, más paracetamol. No se le da ketoprofeno, no se le da apronax, ese tipo de cosas, porque los AINES aumentan el riesgo de sangrado. ¿Ya? Solamente paracetamol, no se puede dar otra cosa. Bien. Y obviamente estos que están con signos de alarma son los que pueden hacer los cuadros severos. Por eso es que es importante clasificarlos de entradita así. Tú clasificas dengue sin signos de alarma con signos de alarma. Estos que tienen signos de alarma son los que hay que observar, hay que internar si es posible y observar, monitorearlos porque son los que pueden hacer las complicaciones. Entonces esa clasificación es mucho más importante que la antigua que decía dengue clásico y dengue hemorrágico que funcionalmente no nos ayudaba. Muy bien.